Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, como lo comentamos antes de irnos al corte, ya está con nosotros John Holloway. Nos da un enorme gusto que nos acompañe esta tarde aquí en la cabina móvil de Radio Universidad de Guadalajara, instalada aquí en la Feria Internacional del Libro. Está John Holloway, él es originario de Dublín, Irlanda, abogado y politólogo, y que es considerado en el ámbito académico como un sociólogo y filósofo del marxismo autónomo, así dice la definición que está su reseña en Wikipedia, pero lo sabemos, es pues un pensador que ha influido enormemente en la izquierda contemporánea, especialmente en esta izquierda no partidista que busca una alternativa tanto a la revolución como a las reformas, cómo hacer una salida, por decirlo de alguna manera, al actual sistema capitalista, a la modernidad capitalista. John Holloway, gracias por estar con nosotros, un gusto enorme. No, al contrario, un gusto estar aquí. Muchas gracias a ti. John Holloway viene a participar en la presentación de la colección Alfaro Zapatista, esta colección de más de 30 textos que platicamos con el doctor Jorge Alonso la semana pasada, que se presenta en esta tarde, y aprovechamos pues para tratar de conversar con John Holloway justamente sobre estos temas en los que ha trabajado en los años recientes. Escribiste, creo que el libro más reciente, si mal no recuerdo, es Esperanza en tiempos de desesperanza. El título lo dice todo por sí mismo. Hay un debilitamiento de las izquierdas autonomistas, de las izquierdas que no compiten por la vía electoral en el mundo de las resistencias. John, ¿cómo estás viendo el panorama de la lucha y del antagonismo social? Sí, probablemente sí hay un debilitamiento. Está difícil, sí, en un sentido organizado. No tenemos los mismos grupos autonomistas organizados como hace 15, 20 años, me parece. ¿No? Yo creo que sí, es cierto que hay cierta pérdida de esperanza, cierta pérdida de perspectiva de cómo podemos salir de esta situación, cada vez más terrible, ¿no? Sí. La tormenta, ¿no? La tormenta, exactamente, la tormenta, ¿no? Entonces, sí, voy a participar en dos cosas, en la presentación de la colección de libros Alfaro Zapatista, hoy a las 4, y también a las 6 voy a participar en una presentación de mi libro Esperanza en tiempos de desesperanza en Ciesas. Es cierto, también está esa otra actividad en Ciesas. Y desde que escribiste Cambiar el mundo sin tomar el poder, que fue un libro muy influyente en la izquierda mundial, que animó muchísimos debates, ¿podemos recordar qué es lo que planteabas en ese tomo, John, para los radioescuchas más jóvenes? Sí, Cambiar el mundo sin tomar el poder fue publicado en 2002, entonces ya hace 22 años, ¿no? Sí. Y el argumento era simplemente que la idea de hacer la revolución, una revolución anticapitalista a través del Estado, fracasó en el siglo XX. Hay que reconocer que fracasó, y que fracasó en parte porque estaba enfocado en la idea de cambiar el mundo a través del Estado, ¿no? Entonces, entrando al siglo XXI, la necesidad de cambiar radicalmente la estructura social seguía y sigue siendo cada vez más urgente, pero hay que admitir que no sabemos cómo hacerlo, ¿no? Hay que ir inventando, encontrando otras formas de hacerlo, pues, ¿no? Entonces eso fue básicamente el argumento de cambiar el mundo sin tomar el poder. Y la reacción sí me sorprendió. Yo pensé al principio, no, nadie va a entender lo que estoy diciendo, tal vez unos amigos y ya.
Y hubo una reacción muy fuerte, Fuerte, ¿no? muy fuerte, así es. Se ¿No? debatió el libro pues, prácticamente todo el mundo y yo creo que estuvo presente porque, me corrige si me equivoco, pero parecía que era un momento de ascenso de las luchas sociales. Estábamos en luchas sociales muy importantes en América Latina, en el movimiento altermundista, en prácticamente todos las cumbres internacionales había oleada de movilizaciones, por ejemplo en Génova con la muerte de un chico que participaba en las protestas, pero venía más o menos en ese ambiente. Luego Grecia también un ascenso de movilizaciones y le siguieron las primaveras árabes y luego en España, en fin. Sí. También el movimiento Ocupa Wall Street en Estados Unidos, como que tu libro encontró eco en esas amplias luchas sociales de aquel momento, ¿no? Sí. No, sí, es cierto, en Argentina en también, Argentina, ¿no? por supuesto, Salió en 2002, justo sí, en el momento del levantamiento, sí, exactamente, ¿no? Y sí, fue un momento muy emocionante para mí y socialmente, ¿no? Y luego surgió la pregunta, ¿no? La gente, bueno, mucha gente se enojó, ¿no? Pero también mucha gente decía, bueno, sí, eso ya lo sabemos, pero si no a través del Estado, entonces, ¿cómo? claro. Eso es lo difícil. Entonces, el segundo libro, Agrietar el capitalismo, fue un intento de dar una respuesta. Realmente un intento basado en lo que ya estamos haciendo, lo que ya se está haciendo, ¿no? Que en muchos movimientos pequeños y grandes simplemente estamos tratando de ir en contra de la lógica del capital, ¿no? En contra de la lógica del dinero. Estamos tratando de decir, no, aquí estamos haciendo otra cosa. Y propuse, bueno, hablé de estos movimientos como grietas, ¿no? Como grietas en el tejido de la dominación capitalista, ¿no? Y grietas que pueden ser enormes como Rojava o como los zapatistas, grietas que pueden ser medianas como Cherán, Ostula, ¿no? Grietas que pueden ser pequeñas como este momento, ¿no? Que no estamos haciendo capital, sino transmitiendo tu pensamiento desde un medio público, ¿no? John Holloway, gracias por estar con nosotros y es esperanzador, digamos, toda tu obra. Quería solo para explicar un poco al público, ahondar en ese concepto de las grietas. Ya nos explicaste, hay de diferentes tamaños, pero esta es una grieta justamente. Pero alguien que nos esté escuchando y que piense, ¿cómo puedo yo hacer una pequeña grieta? ¿Cómo se pueden vislumbrar otras grietas a nivel, digamos, pequeño o colectivo, vecinal, en alguna colonia, en algún barrio, o a nivel de una sola persona que está ahora escuchándonos en su empresa, está siendo explotado? ¿Cómo puede él abrir una grieta? Yo creo que no hay fórmula, ¿no? En cierto sentido ya lo estás contestando, ¿no? En el barrio, en nuestra actividad favorita, en nuestro momento, en nuestra clase, en nuestro, no sé, espacio dentro de la universidad. Bueno, en mi caso sí, podemos decir lo que es importante para el mundo es realmente pensar cómo podemos romper una dinámica que nos está destruyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tal vez dando clases sobre Marx o sobre rebeldía, tal vez insistiendo como estudiantes en que estas son las cosas importantes, ¿no? Cómo combatir el clima, el calentamiento global, cómo pensar en romper el poder del dinero, etc. O puede ser también, yo creo que para mucha gente es como individual o mejor colectivamente, cómo podemos desarrollar otra relación con la tierra, ¿no? Cómo podemos ir cultivando de una manera que rompa con la industrialización de la agricultura, por ejemplo. Yo creo que
que en realidad la gente ya tiene muchísimas formas de ir explorando maneras de vivir, maneras de actuar que tienen sentido para ellos, ¿no? En una ponencia en el seminario sobre pensamiento crítico en 2015 planteabas reformar el capitalismo, salir de él, y dices es un reto muy difícil porque dependemos a veces del sueldo que da el trabajo capitalista o de una beca, en fin, o de algún emprendimiento, pero aún en esas circunstancias, digamos, hay la opción de salir de él, porque al final de cuentas, dice, el capitalismo depende del hacer de cada uno de nosotros. Sí, yo creo que sí. Me parece que es siempre contradictorio, ¿no? Que siempre sí podemos crear espacios, podemos decir, bueno, sí, tenemos unos años en la universidad, yo me voy a dedicar a pensar cómo destruir el capitalismo, ¿no? Pero después, ¿qué? Voy a tener que, ¿cómo voy a vivir? ¿No? ¿Cómo voy a vender mi fuerza de trabajo? ¿No? Y entonces, en lugar de pensar en términos de una pureza revolucionaria, una pureza política, eso simplemente no funciona, ¿no? Tenemos que pensar cómo manejamos estas contradicciones. Y realmente sí, la gente encuentra o tal vez no encuentra la manera de manejarlas, ¿no? Decías preguntando, caminando, organizándolo, ¿no? Eso, es la alternativa que hay que hacer. Planteabas también en Cambiar el Mundo sin tomar el poder que todo surge desde el grito, desde el momento en el que estamos con esa rabia por alguna injusticia, algún despojo de territorio, algún crimen o injusticia, y de ahí vamos a una negatividad a partir de la cual es que se va desplegando. Esos gritos desde que escribiste el libro hoy en día, ¿crees que se han multiplicado? ¿Hay muchos más gritos en el mundo que tenemos actualmente de horror y de barbarie y destrucción? Yo creo que sí, ¿no? Que realmente el enojo social está creciendo en el mundo. Pero lo terrible, claro, es que ese enojo social está tomando formas espantosas muchas veces, ¿no? ¿Piensas por ejemplo, en salidas como Milei o Trump? Es decir, sí, exacto, Milei, Trump, Bolsonaro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma tenemos que decir, pero esta rabia, este enojo es nuestra rabia, nuestro enojo, ¿no? Y ahí entra el concepto zapatista de la digna rabia, ¿no? Me parece que eso es realmente la cuestión crucial, cómo podemos convertir esa rabia, o hay manera de convertir esa rabia en una digna rabia que busque una salida que podría transformar el mundo, ¿no? Y justo ya lo mencionaste, a los zapatistas, que son, digamos, un ejemplo de esta salida, y la otra, la de Rojava, la del pueblo kurdo organizado, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, John, muchísimas gracias. Sabemos que tienes otros compromisos. Recordamos que esta colección Alfaro Zapatista se presenta apenas dentro de unos minutos a las 4 de la tarde en el Salón México 2, en el Hotel Barceló, que es el que está aquí frente a la Feria Internacional del Libro, y a las 6 de la tarde terminó este evento al Ciesas Occidente, que está en la Colonia Moderna, en la Avenida España, en la calle España, muy cerca de Federalismo. Ahí se presenta el libro más reciente, de tiempos de esperanza en tiempos de desesperanza. Muchísimas gracias, John, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a una breve pausa y seguimos con la siguiente entrevista esta tarde con Máximo Ernesto Jaramillo, que viene a presentar su libro Mitos de la Desigualdad y la Meritocracia. Volvemos.